Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Enlace Internacional, la propuesta en política internacional de la TV Pública Mendocina. Mi nombre es Luz Faur y aquí a mi lado está Augusto Grilli Fox. ¿Cómo estás, Augusto? ¿Qué tal, Luz? ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Vamos a tratar de vincular a Mendoza con el mundo, a poner en valor los distintos temas coyunturales y en este caso en particular vamos a profundizar principalmente sobre el Brexit. Exactamente, vamos a estar hablando un poco en base al contexto de lo que ocurrió el fin de semana, la renovación de las negociaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido, pero en un ratito nada más. También tenemos un entrevistado de lujo para poder abordar otros temas. Tal cual, vamos a estar en contacto con José Vargas, analista económico, de hecho lleva adelante la consultora Evaluecom, justamente para interpretar cuáles son los efectos que ha generado la pandemia sobre las economías regionales, qué efectos ha generado en algunos países en particular y qué es lo que se percibe, qué es lo que se interpreta en el mediano plazo. Exacto, como todas las semanas vamos a estar abordando este pedacito, este segmento del programa en donde vamos a hablar de medio ambiente en particular. Vamos a abordar todas las voces para tratar de encontrar todas las perspectivas con respecto a este tema en particular y tenemos la producción artística. Exacto, en esta ocasión la verdad tenemos dos películas, el tema es muy rico, por eso hemos tratado de abordar con una película algunas partes, algunas presentaciones en relación a lo que es el Brexit y hay un tema en particular sobre Irlanda que lo vamos a presentar con otra película. Tal cual, muy interesante la propuesta que tenemos para hoy, así que no te lo pierdas y ahora los invitamos a que vean el siguiente resumen, el siguiente video que resume los temas más importantes. Bien, hablábamos entonces de que nos vamos a ir al Reino Unido en particular. ¿Para qué? Para hablar del Brexit. Este acontecimiento que queda muy poco tiempo para el 31 de diciembre, que bueno, es la fecha final en donde la Unión Europea con el Reino Unido tienen oportunidad de llegar a un acuerdo. En este contexto del fin de semana, de que se renovaron las negociaciones, de hecho, el jefe de negociador de la Comisión Europea, Michel Barnier, estuvo presente en Londres para dar cuenta justamente de tratar de solventar aquellos y tratar de resolver aquellos principales conflictos. Pero antes de meternos en lo más coyuntural que fue de esta semana, vamos a hablar un poco de qué se trata el Brexit en particular. Exacto, de hecho un proceso que no es nuevo, no es algo de los últimos años, tiene sus antecedentes, tiene sus distintas representaciones y sobre todo entendiendo en lo histórico que han existido distintos pasos. Por ejemplo, la década del 70 fue muy importante en esto. Exactamente. ¿Por qué? Porque en el 73 el Reino Unido decide unirse a lo que se llamaba en ese momento la Comunidad Económica Europea. Pero automáticamente, prácticamente 2 años después, en el 75 se realiza un referéndum para determinar la posibilidad de salir el Reino Unido de la Comunidad Económica Europea. Entonces ya desde un principio se empieza a debatir esta posibilidad de no pertenecer a este bloque, sino que es tener soberanía con respecto al resto de la comunidad europea. Lo cual nos habla claramente de que en el Reino Unido ha existido siempre como una especie de rechazo en grandes sectores de la sociedad a la pertenencia concreta en materia económica, política, social, sanitaria, en este caso también en este contexto, con lo que es la comunidad europea en general. Por eso es interesante ir reconociendo, ir interpretando cuáles han sido los distintos pasos de estos procesos que nos han llevado hasta la actualidad. Exacto. Bien decíamos entonces que en el 75 se realiza el referéndum, de hecho, bueno, se lleva a cabo y gana la opción de quedarse en la Unión Europea, porque el 67% de la población quiere quedarse en la Unión Europea. Pero esto no termina ahí, sino que se siguen generando diferentes propuestas para salir. Por ejemplo, en el 83, cuando logra la reelección Margaret Thatcher, lo que hicieron el Partido Laborista hizo toda una campaña para lograr convocar nuevamente a un referéndum en ese año. Esto cambió un poco el tema de la
posición, podríamos llegar a decir, del Partido Laborista. Partido Laborista que hoy se encuentra en las antípodas Exacto. de lo que planteaba en su momento, con argumentos similares también. Exactamente, con argumentos muy similares. Y ahí surge un poquito tiempo después, en el 93, en el 94, dos partidos que van a ser creados fundamentalmente para lograr la independencia, como es el Partido de la Independencia del Reino Unido. Tenemos un personaje importante ahí. Tal cual. De hecho, es interesante entender cómo se da este proceso, cómo van creciendo la popularidad, el apoyo, y cómo partidos que fueron minoritarios en su momento son los que proyectaron lo que hoy representa esta salida del Brexit. Exactamente. Nigel Farage es una de las personalidades más representativas de lo que implica la división del Reino Unido de la Unión Europea. En 1992, de hecho, bueno, se produce ya el cambio a través del Tratado de Maastricht, se produce el cambio que se da a denominar Unión Europea, pero las intenciones por parte de diferentes sectores de la política del Reino Unido no dejaron de pelear y de luchar, de hecho, por convocar efectivamente a la independencia, el referéndum, para que los ciudadanos del Reino Unido decidieran definitivamente alejarse de la Unión Europea. Después, en el año 2013, quien trae nuevamente a debate es David Cameron, exactamente, el primer ministro, que después, ¿qué pasó? Que de hecho lo pone en discusión, pone en valor la posibilidad de ir a este plebiscito para generar una discusión concreta en relación a qué había, a los deseos, digamos, del pueblo británico. Pero sobre todo interpretar que cuando lo lleva en campaña, él podríamos decir que lo milita en contra. Él estaba en contra de salir de la Comunidad Europea y fue lo que lo termina llevando los resultados de este plebiscito, que estuvieron por encima de un 51% a favor de la salida, lo cual pone también en valor la variable, la interpretación de que es poca la gente, o sea, es poca la diferencia. Hay una gran división, sobre todo en los sectores internos de Inglaterra, donde en los sectores más rurales estaban a favor, en las grandes ciudades estaban, perdón, al revés, en los sectores más rurales estaban a favor de salir de la Comunidad Europea, y en las principales ciudades, en las urbes más importantes, querían continuar dentro de este espacio comunitario. La realidad los llevó a esto. Este proceso llevó también a que asumiera la ministra del Interior, quien era Theresa May, quien presentó 3 proyectos justamente para el desarrollo, para una propuesta integral. No tuvo éxito, si bien tenía algunos respaldos, termina dimitiendo. El que se posiciona muy fuerte con una propuesta absolutamente euroscéptica es Boris Johnson. Boris Johnson se posiciona, genera una visualización muy importante y ese resultado se ve en las elecciones. Exactamente. ¿Por qué? Porque, bueno, bien decías vos, como para que entiendan, Theresa May presenta 3 proyectos, el tercero, bueno, se lo rechazan, tiene que anunciar su dimisión, asume automáticamente Boris Johnson como el líder del Partido Conservador y, automáticamente el primer ministro. Pero no tenía mayoría en ese momento. Empieza a negociar el acuerdo de salida del Reino Unido, que es importante, tenía que ser aprobado primero por el Parlamento británico y posteriormente aprobado por el Europarlamento. Entonces empieza a negociar el acuerdo, lo iba a presentar ante el Parlamento británico, pero se da cuenta que no va a tener mayoría y además pone una moción de tratamiento de un tiempo limitado. Esto es completamente rechazado. Lo cual termina de echar por la borda dicho proyecto. Exacto. Entonces ahí en noviembre llama a elecciones anticipadas. En diciembre, 2 años adelantadas las elecciones, y ahí es donde obtiene la mayoría. Una mayoría imponente que lo lleva justamente a tener un respaldo muy grande y en un contexto internacional donde Donald Trump brinda un apoyo muy real, muy concreto a Boris Johnson, para potenciar un acuerdo, para sacarlo de la Comunidad Europea y generar acuerdos bilaterales. Situación que ante el triunfo de Joe Biden hoy por hoy no está garantizada para nada. De hecho, Biden, en las pocas insinuaciones que ha hecho sobre el tema, ha planteado que es absolutamente necesario el vínculo entre Inglaterra e Irlanda para no tener mayores problemas con la división en lo que es la zona de Irlanda del Norte hacia la República de Irlanda. Bien, pero ¿puedes contarnos un poco de qué se trata este conflicto entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda y esta exhortación por parte de Joe Biden de que si el acuerdo de salida motiva a que se generen nuevamente las violencias, las tensiones entre estos dos territorios, no va a haber ningún tipo de acuerdo entre Estados Unidos y Reino Unido? Es interesante a la hora de abordar Irlanda
Entender que Irlanda es una isla total que tiene 32 condados. Históricamente la República de Irlanda ha reivindicado la soberanía absoluta de estos 32 condados. 26 responden a la República de Irlanda bajo la capital que es Dublin, 6 responden a lo que es Irlanda del Norte con la capital en Belfast, que está tutelado por Inglaterra. Acá se genera una lógica histórica en el sentido de que hay existe toda una reivindicación, de hecho con grupos armados en su momento, el IRA, grupo que reivindicó históricamente mediante las armas la integración absoluta de la isla, con la ubicación propia en Belfast y en el norte de Irlanda. Hay que tomar también que los acuerdos que se generaron mediante el diálogo durante muchísimo tiempo fueron justamente los que brindaron la paz a un proceso que fue muy sangriento, a un proceso que se llevó muchas víctimas y sin duda hoy por hoy está en riesgo dicho acuerdo por las divisiones y por las distintas posiciones que se dan a la hora de la salida de Inglaterra de la Comunidad Europea. Uno de esos principales problemas es justamente tratar de generar una aduana, una barrera física. Una frontera. Claro. Exacto, una frontera en lo que es el paso de Irlanda del Norte a lo que es la República de Irlanda. También, por otro lado, los propios ciudadanos de Irlanda del Norte no quieren perder su ciudadanía europea. Otra situación que lleva bastante al límite los distintos planteos, además de lo que son los reclamos de los trabajadores pesqueros y de los sindicatos. Yo también te puedo agregar el tema de 1998, el acuerdo de Viernes Santo establece que todos aquellos nacidos en Irlanda del Norte tienen el derecho de solicitar justamente tener o la nacionalidad británica o la nacionalidad de la República de Irlanda o ambas. Y de hecho se ha producido una gran demanda justamente por lo que vos estás diciendo, por esta posibilidad de que haya una frontera entre estos dos territorios que son fundamentales y que podría inclusive motivar al aumento de tensiones según diferentes informes. Por ejemplo, hay una comisión del año 2016 que da cuenta de que podría recrudecerse totalmente la tensión entre los diferentes participantes de este conflicto, particularmente entre los republicanos católicos y los protestantes unionistas, que podría volver a generarse toda la tensión y demás. La frontera es muy importante y hay otros puntos también que están en disputa con respecto al acuerdo de la Unión Europea con el Reino Unido. O sea, entre Londres y Bruselas se están disputando ciertos temas. Uno es el de la frontera, que de hecho también ha motivado en los últimos días una gran controversia. De hecho, ya la Unión Europea está apuntando a que están incumpliendo el acuerdo de salida del 31 de enero, porque, justamente Boris Johnson presentó unas ciertas cláusulas bastante controversiales, podríamos llegar a decir, que plantean que pueda volverse a establecer la frontera física entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte. Hay un tema que es fundamental también, que es entender que la frontera física sería una reactivación inmediata de un conflicto que había sido muy bien trabajado. Existe un riesgo muy real, muy concreto en estas tomas de decisiones unilaterales, sin consensos y sobre todo sin diálogos multilaterales. Es acá donde yo creo que existe el principal desafío. Creo que hay una interpretación muy sana por parte de Joe Biden a la hora de tratar de generar presiones para que estas variables no se den y que lo principal sea la paz. Por otro lado, también me parece importante comentar la situación económica que proyecta hacia el Reino Unido. De hecho, se plantea, hay distintos economistas que hablan de una recesión del 8 puntos del PBI, una situación bastante compleja en materia económica, lo cual también pone y hace ruido, o sea, hace tambalear las estructuras de esta salida, que si la proyectamos en el tiempo, la verdad que yo no sé qué tan sustentable será. Y realmente es difícil de poder determinar qué tan sustentable puede ser, también teniendo en cuenta todo lo que está pasando en el tablero político, porque está este tema de que se produce una ruptura, porque definitivamente el 31 de diciembre el Reino Unido sale de la Unión Europea, porque ya formalmente salió de la Unión Europea. Hay plazos absolutamente dilatados. Claro. De hecho, estas instancias han vuelto a recomponer y a recomponer hasta una instancia que ya no quedan más. Exacto, ya no queda más fecha absoluta. Puede haber un no acuerdo, es decir, una salida abrupta del Reino Unido de la Unión Europea. Esto, como bien decías vos, por ejemplo, el presidente del Banco Central de Inglaterra, el presidente del Banco de Inglaterra salió a decir que realmente tienen que tratar de encontrar las soluciones porque va a afectar
potencialmente y mucho la economía del Reino Unido. Bien decías, el tema, por ejemplo, estos datos del 8% del PBI, el crecimiento va a crecer menos del 8% según la Escuela de Economía de Londres. Va a impactar muy fuerte, porque esto también tiene que ver con los dichos del ministro de Hacienda del Reino Unido, que dijo que actualmente estaban todos preocupados por los efectos dados por la pandemia en la economía y que el Brexit no iba a producir nada en este 2021. Claro, lo que dicen es no, en este 2021 no tanto, pero a largo plazo sí. Hay que ver, la realidad es que de hecho no genera un consenso la salida del Brexit en sus propias estructuras. Los rechazos también son muy grandes y hay que ver cuál va a ser la capacidad política que va a tener Inglaterra para poder sortear esta realidad, porque va a depender mucho de los potenciales acuerdos que genere o no con Estados Unidos. Exacto. También, bueno, trayendo un poco al contexto actual de que el fin de semana pasado fue Michel Barnier, como decíamos hace un ratito, a Londres para terminar de negociar, también ha salido, según los distintos medios británicos, la posibilidad de que no se, o sea, por más que lleguen a un acuerdo, que no se apruebe ese acuerdo. ¿Por qué? Exacto. Porque el Partido Laborista estaría estaría apuntando a que no se apruebe el acuerdo, justamente para no darle el apoyo al Partido Conservador, porque viene muy bien en las encuestas. Las mezquindades partidarias están jugando también en este conflicto. Los laboristas están con una imagen positiva en pérdida, en baja. Esto no lo capitalizarían y de hecho los pondría en una situación más compleja, dándose también un común denominador internacional, que es la pérdida de referenciabilidad de los partidos históricos o de los partidos conservadores, ¿no? Exactamente. La cuestión es que también los partidos conservadores, hay por lo menos un gran porcentaje de la bancada del Partido Conservador que aparentemente no lo va a aprobar porque no quieren dar ningún tipo de concesión. Básicamente decíamos, la frontera es uno de los temas que está en disputa y la otra es el tema de la soberanía nacional sobre también la pesca, las cuotas de pesca en las aguas británicas, es decir, cuánto le deberían dar al Reino Unido por pescar en los distintos países, claro, en sus aguas. La cuestión es que no se llega a un acuerdo, la Unión Europea le habría ofrecido entre un 15 y un 18%, el Reino Unido rechazó completamente esta propuesta. Tener en cuenta lo que planteas, la sólida crítica muy bien argumentada de los espacios sindicales en Inglaterra, que se han plantado muy fuerte en relación al impacto a los trabajadores que les puede llegar a generar esto en Inglaterra. Pero bueno, es un tema muy rico, es un tema que nos va a dar que hablar, nos va a llevar a analizar, sobre todo con las últimas noticias que hemos ido encontrando, así que lo vamos a seguir paso a paso, ¿no? Tal cual, lo vamos a ir siguiendo paso a paso, más teniendo en cuenta que estamos ahora en diciembre, ya no queda nada prácticamente para el 31 y hay que ver si efectivamente llegan a un acuerdo y si se aprueba o no, y es muy importante también en el impacto internacional, porque no solamente impactaría en lo que es la economía del Reino Unido, sino que podría potenciar relaciones importantes de libre comercio entre Estados Unidos, también podría llegar a beneficiar en alguna parte, inclusive se hablaba de Argentina, habría que ver cuál es el impacto y demás. En un mundo que en teoría tiende hacia el multilateralismo, estamos viendo que hay cuestiones en particular, como lo es en este caso la de Inglaterra, que va a contramano. Hay que ver cómo se termina de ordenar, pero vamos a estar ahí para analizarlo. Tal cual. Bueno, nosotros nos vamos a ir a un corte comercial, pero te anticipamos que en el próximo bloque vamos a estar hablando con un entrevistado, con José Vargas, quien es el licenciado en Economía, y bueno, para dar cuenta de cuál ha sido el impacto de la pandemia en las economías, en la cuestión macro y también en diferentes regiones. Exacto, así que no te vayas, ya estamos con vos. Continuamos con Enlace Internacional. Como te comentamos, queríamos charlar con una persona idónea en materia económica para entender, interpretar de qué se trata el impacto de la pandemia en las economías. Para esto nos pusimos en contacto con un amigo, José Vargas, es licenciado en Economía, director de la consultora Evaluecom, justamente para que nos pueda contar, para interpretar de qué se tratan todos estos procesos a nivel regional y a nivel global. Buen día, José, ¿cómo estás? Buen día, un gusto poder conversar con ustedes. Bien, escuchabas la introducción, hacíamos referencia a qué ha pasado con la economía en estos procesos que estamos viviendo, cuál es el rol que está teniendo y cuál es el impacto de la pandemia, principalmente para empezar desde la región, ¿no? Sí, ha sido un año atípico desde el punto de vista social, político y fundamentalmente económico, donde las consecuencias se han hecho sentir a nivel mundial.
Es decir, más allá de si estamos hablando de países del primer mundo, países en desarrollo, países subdesarrollados, evidentemente atravesó a todos esta pandemia en mayor o menor medida. Algunos estaban un poco mejor preparados y otros lamentablemente no. Todavía seguimos sufriendo estas consecuencias que tienen que ver con mayores niveles de pobreza, recesión económica, shock deflacionarios en muchos países del mundo, problemas de financiamiento, problemas de deuda en el otro, con lo cual ha sido un año sumamente negativo, pero más allá de todo eso, las expectativas son buenas para el año que viene en cuanto a que la mayoría de los países va a poder superar esta situación. Bien, José, bien decís, el tema del impacto fue económico, fue regional, fue en todos los países, algunos mejor preparados, otros peor preparados. Pero, por ejemplo, en América Latina, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos hacer una suerte de conclusión de cómo impactó a la región de América Latina y también distinguirlo un poco con América del Norte, con Estados Unidos puntualmente? Sí, América Latina, desde el punto de vista de la pandemia, tuvo una pequeña ventaja por el hecho de que esta situación comenzó allá por Asia, después en Europa, y Latinoamérica venía viendo un poco las consecuencias y podía irse medianamente preparando, con lo cual no nos agarró tan de lleno como sí agarró a Europa o quizás a Asia. Esto nos dio cierto margen de ventaja como para ir preparando algunas políticas, puntualmente políticas económicas y sociales. A nivel latinoamericano uno puede entender que el impacto no fue tan brusco como sí se dio en Europa o incluso tal cual lo decía en Asia mismo. Esta ventaja nos permitió ir reacomodando, algunos países un poco mejor, otros un poco peor, pero todos se fueron reacomodando de alguna manera a esta nueva realidad que nos tocó vivir. Por eso el impacto no fue de lleno como sí ocurrió y sigue ocurriendo por ahí incluso en Europa. José, ¿cuál va a ser el rol de los fondos, del Fondo Monetario Internacional, del BID, de los organismos de financiación en esta pospandemia? ¿Y cómo repercute el cambio de gobierno en los Estados Unidos? Los organismos internacionales de crédito van a tener un rol clave y fundamental en esta nueva etapa. Sabemos que algunos de ellos, como es el caso del Fondo Monetario Internacional, no venían con una muy buena reputación después de algunos errores que habían tenido, como el caso puntual de un otorgamiento stand-by a la Argentina por fuera de las líneas tradicionales de crédito. Y esto generó que se viera por ahí quizás hasta ensuciada su imagen a nivel internacional. A partir de ahora, el Fondo Monetario, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial mismo, tienen un rol fundamental a partir de ahora con ayudas específicas y puntuales. Hay mucho acuerdo en esto y también va a jugar un papel fundamental el nuevo gobierno estadounidense dentro del directorio del FMI, por ejemplo, para ayudas concretas y puntuales hacia algunos países. Argentina es un caso especial y seguramente ahí también vamos a ver la mano de Estados Unidos para con la Argentina, países que necesitan fundamentalmente este tipo de financiamientos, y está claro que ya adelantó el FMI hace un par de meses alguna línea de financiamiento específica y puntual para países con problemas económicos producto de la pandemia, algo que no estaba dentro de las líneas de financiamiento tradicionales. Bien, José, nos enteramos durante esta semana de la conversación virtual que mantuvo Alberto Fernández con Joe Biden, el presidente electo, y bien estás diciendo de que puede potenciar justamente la presidencia de Joe Biden, ayudar a ciertas economías. Pero ¿cómo crees vos que repercute esta conversación entre los dos mandatarios? Bueno, repercute en un contexto que cambió considerablemente una vez que hayamos tenido el resultado final de la elección de Estados Unidos, donde vimos quién fue el ganador. El mundo se reacomoda desde el punto de vista económico y financiero. China empieza a tener un rol más preponderante de las pujas que había tenido en el pasado con Donald Trump, por ejemplo. Esto beneficia a la Argentina, la posiciona muchísimo mejor desde el punto de vista de lo que es la estrategia comercial a nivel mundial. Y está claro que tener este contacto, por lo menos diplomático, protocolar, con el nuevo presidente de Estados Unidos por parte de Fernández, muestra a las claras cuál es la nueva tendencia y hacia dónde quiere ir la Argentina. El mundo cambia a partir de ahora, el eje cambia.
esta puja que había entre Estados Unidos y China también cambia, y vuelvo a insistir, nos beneficia porque nos pone en un papel fundamental por la relación que ya teníamos con China y por la nueva relación que vamos a tener con Estados Unidos. José, en relación a las vinculaciones, a las relaciones que tenemos con Brasil, es conocido públicamente el posicionamiento de Jair Bolsonaro, el cual lo está colocando en una perspectiva aislacionista, pero te pregunto en relación a la Argentina que se viene para el año que viene, esto apuntando al multilateralismo, ¿esto le puede abrir nuevos mercados a la Argentina? ¿Cómo puede repercutir el aislacionismo de Jair Bolsonaro sobre la realidad económica argentina? Yo creo que va a impactar de una manera totalmente positiva. Es decir, Bolsonaro se dio cuenta en estos últimos meses de dos cosas fundamentales. Primero, que si no va por la línea de los bloques económicos y de potenciar el comercio de lo que es el Cono Sur, difícilmente pueda tener un crecimiento mucho mayor de lo que ha tenido este año con respecto al año que viene. Y por el otro lado, después de la derrota de Donald Trump en Estados Unidos, sabemos que a él, más que a nadie, lo deja muy mal parado, y por eso se aplaude las reuniones la reunión que tuvo de manera virtual con el presidente argentino, limando un poco las asperezas y generando un frente común hacia el futuro. Fundamentalmente en lo que tiene que ver, vuelvo a insistir, en el comercio internacional. Argentina lo tiene muy claro, Brasil lo tiene muy claro como dos socios grandes de lo que es el Mercosur y dos socios potenciales. Desde el punto de vista de potenciar el comercio internacional, aprovechando cómo va a quedar el mundo, lo que va a necesitar el mundo y fundamentalmente los precios internacionales de algunos productos, como por ejemplo la soja, que es algo que exporta Argentina y también exporta Brasil, el panorama es sumamente alentador. Y José, aprovechando un poco la pregunta que te hizo Augusto de las relaciones y del tema de Bolsonaro, vimos también hace unos días atrás que Alberto Fernández se reunió con Luis Lacalle Pou. ¿Estaríamos viendo la posibilidad de un escenario en donde volver a potenciar el Mercosur? Sí, porque hemos visto cómo algunos bloques económicos empiezan a tener más preponderancia, qué rol está jugando la Organización Mundial del Comercio nuevamente y algunos bloques económicos que se empiezan a formar después de lo que ha ocurrido con la pandemia. También hay que ver qué está haciendo la Alianza del Pacífico por otro lado, es decir, están todos muy activos, cada uno de los integrantes de los distintos bloques económicos, porque el escenario cambió, insisto, ya esta puja que venía dándose entre Estados Unidos y China cambió, el eje cambió y todos están mirando hacia el año que viene con respecto al nuevo posicionamiento que va a tener Estados Unidos con respecto al comercio. Cambian las condiciones, cambian las reglas, cambian las estrategias y está claro que hay que potenciar el Mercosur en este nuevo contexto internacional. Sabemos que cada uno de los países por sí solo no va a tener injerencia en el nuevo comercio internacional si no es a través de un bloque. Por eso la intención fundamentalmente de Argentina y de Brasil es potenciarlo mucho más al Mercosur. José, ¿este contexto puede traer justamente para la Argentina la capacidad de ser la voz cantante o el gobierno dialoguista con Estados Unidos en representación de la región? Sí, porque entiende uno que quizás Bolsonaro quedó un poco debilitado desde el punto de vista político, desde el punto de vista de las relaciones y quizás necesite de la Argentina en este aspecto tanto con un acercamiento comercial más fluido con China, con un acercamiento también diplomático y comercial con Estados Unidos. Esto le abre las puertas al Mercosur con respecto al resto del mundo y nos habilita a nosotros a tener un rol fundamental con respecto al Mercosur, teniendo en cuenta que hace unos meses Argentina no tenía una preponderancia en el Mercosur y quizás estaba con un pie más afuera que adentro. Hoy las condiciones cambiaron y hay que aprovecharlas de manera considerable. José, te pregunto, apuntando también a esto del Mercosur y potenciarlo, ¿cuáles serían los principales desafíos y cuáles serían los primeros puntos que debería tomar en cuenta el Mercosur en vista a ya estar potenciado directamente? El Mercosur ahora lo que tiene que buscar es generar nuevos socios estratégicos comerciales a nivel internacional.
Sabemos que había algo avanzado con la Unión Económica, algo con la Alianza del Pacífico de manera esporádica, algo con algunos países de Asia, fundamentalmente China. Es decir, hoy lo que tiene que hacer el Mercosur es potenciar esas relaciones que ya venía teniendo y generar nuevos convenios con nuevos actores que empezaron a aparecer en los últimos meses. Estábamos muy cerrados, el Mercosur, en cuanto a acuerdos o en cuanto a convenios. Insisto, el mundo cambió, los términos de intercambio cambiaron y evidentemente a partir de ahí el Mercosur tiene que potenciarse mucho más, incluso con los propios socios temporales que tiene dentro de Latinoamérica, como es el caso de Chile mismo, que sabemos que no es un socio permanente del Mercosur, pero sí para algunos acuerdos específicos tiene algunos beneficios para con el Mercosur. José, agradecemos muchísimo esta entrevista, este contacto, justamente para interpretar lo que nos has ido planteando, cómo viene este mundo en un contexto multilateralista, pero con una lógica distinta, adaptándose también a las realidades de los distintos países, a los desafíos de la pospandemia. Así que seguramente vamos a seguir en contacto y desde ya muchísimas gracias. Gracias, como siempre. Hasta la próxima. Con nosotros José Vargas, director de Evaluecon, la consultora económica, dándonos una perspectiva, una interpretación general de los desafíos que va a tener la región en materia económica, de cómo se encuentran hoy por hoy y cómo ha impactado la pandemia en la economía. Tal cual, muy interesante como siempre José Vargas, su interpretación, justamente también para ayudarnos a entender qué proyecciones tiene la economía, porque es una cuestión muy difícil de entender. Todos hemos visto en nuestros bolsillos cómo nos ha afectado la pandemia en particular, pero las proyecciones a nivel internacional son más fáciles entenderlas desde una perspectiva global. Totalmente, además la verdad la capacidad pedagógica de José Vargas es impecable, así que le agradecemos nuevamente. Pero antes de irnos a un pequeño corte comercial, te queríamos contar que en el bloque que viene tenemos un par de sugerencias a nivel cultural, con dos trabajos en esta ocasión, para comentarte, para ponerte en valor y para poder entender un poquito más lo que ha sido el Brexit, ¿no? Tal cual, son dos películas de diferentes periodos de tiempo, pero en un ratito nada más, así que no te lo pierdas. Y también en el próximo bloque vamos a estar hablando del segmento de medio ambiente. Ya volvemos, vamos a un corte. Continuamos con Enlace Internacional y como todas las semanas tenemos esta propuesta de medio ambiente. ¿De qué se trata, Augusto? En esta ocasión nos hemos puesto en contacto con Luciana Nieto. Ella es ambientalista, es estudiante de la licenciatura en gestión ambiental y justamente nos comenta un poco sobre su interpretación de lo que es la perspectiva de género en la juventud y el medio ambiente. Perfecto, veamos entonces el videito. Vamos. Si vamos a hablar de ambientalismo con perspectiva de género, lo primero que tenemos que tener claro es que en contextos de crisis ambiental como el que vivimos, las desigualdades que históricamente nos ha venido señalando el movimiento feminista se incrementan. ¿Cómo? Bueno, hay dos aspectos que me parece que es importante señalar. Por un lado está la feminización de la pobreza, que nos coloca a mujeres, trans y travestis en un grupo especialmente vulnerable por la dificultad que tenemos para acceder a los recursos económicos. Todos sabemos que menor cantidad de plata significa menor cantidad de herramientas para poder defendernos, adaptarnos o resistir situaciones de crisis. Por lo que, por ejemplo, en un contexto de pandemia, no será igual el acceso a la salud que tiene una persona de bajos ingresos que una más adinerada. O en una situación de inundación o aluvión como lo que vivimos hace unas semanas en la provincia de Mendoza, no se vive de la misma manera en un barrio privado que en un barrio de menores recursos, donde ya los terrenos donde se asientan las casas son terrenos más peligrosos y además se suma que los materiales con los que están construidas esas casas son materiales menos resistentes. Por otro lado, tenemos la modificación climática. ¿Qué es esto? El cambio climático es el eje fundamental de la crisis ambiental que estamos viviendo y repercute directamente sobre las tareas tradicionalmente asignadas a las mujeres, que son el abastecimiento y la administración de los recursos naturales que ingresan al hogar. La carne, las hortalizas, el agua. El agua. Este factor es muy importante para entender este punto.
En una situación de aumento de temperatura, aumentan las sequías y disminuye la disponibilidad de agua potable, por lo que una mujer de una zona rural que antes tenía que caminar 10 metros para acceder a agua limpia, ahora deberá caminar 100 metros, por lo que su carga se habrá incrementado y quizá la cantidad de recursos a la que accede ha disminuido. Pero bueno, podemos hablar de esto por horas. Lo que tenemos que pensar es cómo seguimos hacia adelante. A nivel mundial se propone que la agenda ambientalista y la agenda feminista trabajen de la mano para formar un nuevo paradigma. El problema de nuestra cultura occidental es la visión patriarcal que tenemos sobre todo lo que no es uno, digamos, sobre las otras personas, sobre el ambiente, sobre los animales, sobre la montaña, sobre el agua, sobre las mujeres trans, travestis. Entonces lo que propone esta nueva agenda, este nuevo paradigma, es empezar a construir una sociedad, una economía, donde el desarrollo sustentable signifique viabilidad para todas, todos y todes de las generaciones actuales y de las generaciones venideras. Muchas gracias. Vimos a Luciana Nieto dándonos su interpretación, su perspectiva sobre lo que es el medio ambiente, la perspectiva de género y la juventud. Así que agradecemos y bueno, a seguir conservando este espacio en materia de medio ambiente. Por supuesto, pero ahora vamos a pasar al espacio puntualmente de la producción artística. Bien escuchabas en el primer bloque que hablamos del Brexit, pero también escuchaste que Augusto daba una explicación del conflicto entre Irlanda del Norte y República de Irlanda, y hay una película que lo refleja muy bien esto, ¿no? Exacto, de hecho hacemos referencia a Domingo Sangriento, en inglés Bloody Sunday, del director Paul Greengrass, que es muy interesante, pone en valor un trabajo de 1972 en ese contexto, donde se puede ver claramente cómo en una marcha por los derechos civiles en Irlanda del Norte, desde la perspectiva, la interpretación de un legislador socialdemócrata, se ve lo que representa justamente el asesinato de 13 manifestantes y un 14º a los 4 meses y medio. Podemos ver en pantalla también los distintos avances en relación a que está muy bien contextualizada, como algunos datos también para que te seduzca un poco la propuesta. Nos parece interesante contarte que esta película fue grabada por un inglés que salió mejor película inglés independiente del 2002 y que tiene una perspectiva irlandesa sobre el conflicto. La verdad que tiene una riqueza muy interesante y la verdad prefiero no contarles mucho más justamente para que ustedes la indaguen. Claro, para que puedan a partir de sus propios criterios sacar las conclusiones de lo que les deja la película. Es una propuesta muy interesante. Una cosita que me había olvidado, contarles que la única canción que van a escuchar en la película es Bloody Sunday de U2, algo que es muy representativo y yo les diría que no es algo que vaya a pasar desapercibido para nada, sobre todo entendiendo lo que susceptibiliza en ese contexto. Y también te lo podemos poner en valor que busquen la canción, que la escuchen previamente también antes de ver la peli, porque complementa y ayuda también a todo este contexto de la película. Y bien decíamos que teníamos 2 producciones artísticas. La otra tiene que ver con el Brexit también, ¿sí? O sea, es todo el contexto del Brexit, como estamos hablando. En este caso particular es el del conflicto de recién que hablábamos, es el del conflicto entre las 2 Irlandas. Pero en este caso particular nos vamos a meter de lleno en lo que fue la campaña para lograr que efectivamente se llevara a cabo el referéndum, o sea, cuando se llevaba a cabo el referéndum para lograr la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Los invitamos a ver el tráiler y ya charlamos un poquito más. Everyone knows who won. But not everyone knows how. We need to understand who our voters are. We can be honest. Is it immigration? Is it race? New people come in. We get squeezed out. We have to hack the political system. Hack it. Our software will locate and target 3 million extra votes that the other side have no idea exist. We're going to build something that will restack the odds in our favor. Ready to launch? Yeah. Let's take back control! Let's take back control!
Now the fight for Britain begins. You are feeding a toxic culture of fear and hate. What's your edge? What have you found? There is a new politics in town. One that you cannot control. Entonces el tráiler de la película Brexit, The Uncivil War. Es una película de 2019 del director Toby Haynes y veíamos a Benedict Cumberbatch, quien fue el protagonista, ¿sí? E interpreta a Dominic Cummings. Dominic Cummings es un asesor político que fue el artífice, según señalado también por el mismo primer ministro del Reino Unido, como el artífice de la campaña del Brexit para poder salir justamente del Reino Unido de la Unión Europea. La propuesta es muy interesante. También tampoco quiero adelantarles demasiado para no spoilear, pero sí es muy interesante porque, bueno, está basado en hechos reales. De hecho, está basado en un libro que da cuenta de todas las estrategias que realiza esta persona, una personalidad completamente, como podemos decir, la típica característica de la persona superdotada, que es superdotada en ciertos aspectos, pero en cuanto a lo social tiene limitaciones. Bueno, es así, es una persona que no tiene respeto prácticamente por los demás, apunta a lograr sus objetivos como sea, a la manera en la que sea, y utiliza justamente los Big Data. Por eso podemos relacionarlo un poco con las diferentes propuestas que ya hemos realizado anteriormente, como por ejemplo el documental que presentamos de Cambridge Analytica, que daba cuenta de que nada es privado, ¿se acuerdan? En donde da cuenta de la utilización de los datos en Internet para utilizar ciertos perfiles y, personalizar los votos. Bueno, esto es muy utilizado y se ve mucho en la película. Y también lo podemos relacionar con la película, ¿se acuerdan de Sandra Bullock y de George Clooney, que se llamaba Our Brand is Crisis, nuestra marca es crisis? También es muy parecida, o sea, es desde esa misma línea, desde el marketing político, desde cómo se utilizan las diferentes herramientas para convencer a un electorado que está indeciso y, bueno, justamente esto marca marca también el proceso. Y la película la película chilena del plebiscito de Chile, importantísima. Tal cual. De hecho, interesante también entender que tiene un concepto bastante británico cinematográficamente hablando. Sí. Tiene ese estilo bien clásico del cine inglés, pero te ayuda con datos muy concretos, muy reales. Y la verdad que no tiene desperdicio porque es bastante actualizada la película y creo que es uno de los trabajos más interesantes para poder entender este proceso del Brexit. Sí, es muy interesante para entender el proceso del Brexit y tiene algunas cosas, por supuesto, de ficción, una cuestión del personaje, de quién es Dominic Cummings, que arrasa con todo para lograr el objetivo. Veíamos, por ejemplo, en el tráiler que decía recuperemos el control. Bueno, ese fue el lema de la campaña de salida, recuperemos el control, y a él se le ocurre esta estrategia. Bueno, te muestran todo, también un escenario, una escenografía muy interesante, te muestran diferentes partes de Inglaterra y distintos lugares a donde apuntan para poder captar esos votos. Y por ahí un datito curioso que es interesante para contar de la película, que, bueno, Benedict Cumberbatch, que es este actor británico conocido por la serie Sherlock Holmes, es un actor que de hecho estaba a favor en ese momento de continuar en la Unión Europea. Entonces, esto también fue bastante criticado por ahí por la prensa británica, porque decían que esto había tenido una intencionalidad política, porque justo la película se estrena unos días antes del 7 de enero, cuando Theresa May iba a presentar uno de los proyectos de salida justamente de la Unión Europea hacia Bruselas en particular. La cuestión es que después se le hizo una entrevista a Benedict Cumberbatch y dijo que en realidad le parecía muy interesante haber realizado e interpretado este papel porque era un desafío para él, porque tenía que interpretar a alguien que estaba completamente en las antípodas de su pensamiento. Entonces, bueno, después también reveló que él fue y pasó toda una noche en la casa de Dominic Cummings, quien es el artífice básicamente de la campaña del Brexit. Pasó toda una noche para imitar los gestos y para poder entender su forma de pensar, porque él era muy diferente justamente a Dominic Cummings. Bien, propuestas que la verdad que no tienen desperdicio. Si querés en este contexto entenderlo un poquito más, con mayor profundidad, no dejes de animarte a alguna de las dos propuestas. Así que de esta forma vamos dando un cierre a lo que ha sido este enlace internacional, justamente agradeciéndote que nos hayas acompañado, pero invitándote a que a tu manera, a tu forma,
te atrevas a interpretar la política internacional de otra forma. Esto no tiene tabúes y lo que sí tiene es una invitación para que la entendamos entre todos. Tal cual. Y bueno, antes de irnos también no puedo dejar de agradecerle a Kika Moda por el outfit de hoy. Ustedes también pueden ir a ver, tienen ropa para todo estilo de mujer. En Martínez de Rosas 723 ingresan por el local de Carola Apogeo. Muchas gracias. Chau, chau.